Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal están? Otro episodio, otro vídeo de BCN Training. Hoy vamos a hablar, seguimos con la serie de vídeos didácticos y vamos a hablar sobre los sticking points. En este vídeo voy a explicar qué son los sticking points y qué podemos hacer para superarlos. Los expertos de ciencia de deporte todavía están en desacuerdo en proponer una definición unánime de lo que es sticking point. Pero en línea general podemos decir que el sticking point es la parte del recorrido de un movimiento, de un ejercicio, donde es más fácil que ocurra el fallo muscular. Y si llevas tiempo entrenando te habrás dado cuenta que cuando llegas al fallo, más o menos ocurre siempre en el mismo punto. Si este concepto probamos a visualizarlo a través de un gráfico con la velocidad de la resistencia en el tiempo como variable, podemos ver como cuando arrancamos el movimiento, la velocidad empieza a aumentar porque estamos moviendo el peso hasta llegar a un máximo, y cuando encontramos el sticking point, la velocidad disminuye acercándose al cero. Si somos capaces de vencer la resistencia y seguir el movimiento, entonces completar el ejercicio, la velocidad vuelve a subir hasta que baja otra vez cuando hemos completado el movimiento y vuelve a cero. Si de otro lado no llegamos al fallo, no somos capaces de vencer la resistencia, la velocidad sigue bajando, no supera el sticking point y llega a cero. Aquí lo podemos visualizar con un ejercicio en concreto. Vean cómo la barra arranca, coge velocidad para luego ralentizar hasta casi pararse y pasado el nivel crítico vuelve a arrancar. Si de otro lado no pasa el punto crítico, la barra se para y hemos llegado al fallo. Contrariamente a lo que podemos pensar, el sticking point no ocurre siempre al principio del movimiento. Puede ocurrir al principio, como a la mitad o al final del movimiento. Y eso depende de muchos factores que incluyen la biomecánica misma del movimiento, que es igual para todos, pero también los músculos involucrados en cada parte del recorrido. Y cada músculo puede tener más o menos debilidades y eso depende también de cada individuo. Ahora vamos a ver algunos ejercicios básicos muy comunes en concreto y vamos a ver dónde ocurre el sticking point según la biomecánica de cada ejercicio. En el press de banca, el sticking point ocurre en la mayoría de los casos cuando el ángulo articular de los codos está entre 60 grados y 90 grados, antes de la mitad del recorrido. En esta posición los tríceps están todavía estirados y no pueden generar toda su fuerza potencial, contribuyendo solo parcialmente al levantamiento. En esta fase, la mayoría del trabajo está hecho por los deltoides anteriores y pectorales mayores. Y conforme que el codo se vaya extendiendo, el tríceps es capaz de generar cada vez más fuerza, añadiéndose a la acción de los deltoides y pectorales. Otro sticking point puede ocurrir, aunque con menor frecuencia, al final del movimiento, impidiendo la extensión completa de los codos. Y esto es probablemente debido a la fatiga acumulada en el curso del movimiento, pero también puede ser causado por una debilidad en los tríceps y a la incapacidad de los manguitos rotadores de estabilizar las escápulas y los hombros. Y por esta razón, este tipo de fallo se observa con más frecuencia en el press con mancuerna que con barra, porque las mancuernas generan más inestabilidad y requieren más control por parte de los manguitos rotadores. Un estudio de Kompf y Arangelovich del 2017 sobre un grupo de powerlifters profesionales encontró que el sticking point en el peso muerto ocurre consistentemente en el punto en que el fémur se encuentra a un ángulo de 60 grados respecto al suelo. Eso corresponde más o menos al principio de recorrido de la barra. En esta fase la contribución mayor de la fuerza viene de los extensores de la rodilla, sobre todo los cuádriceps. Y es solo en un segundo momento, o sea, cuando ya vamos subiendo la barra, intervienen más los extensores de la cadera, o sea, el femoral y los glúteos. Algunos atletas encuentran el fallo justo antes de completar el recorrido, pero eso es probablemente más debido a una fatiga acumulada que a un desequilibrio muscular específico, ya que normalmente la posición antes del bloqueo de la cadera
tiene una mayor ventaja a nivel biomecánico comparado con la posición al principio del levantamiento. Como en el press de banca, la sentadilla comienza con una fase excéntrica, o sea que hay una fase descendiente antes de levantar el peso. Aquí el fallo ocurre en el punto más bajo de las caderas, al principio de la fase ascendiente, o sea cuando vamos subiendo. Y en específico el sticking point en la sentadilla suele ocurrir cuando el ángulo del fémur respecto al suelo es de aproximadamente 30 grados. Contrariamente al peso muerto, en el cual la contribución de los diferentes músculos a la carga va cambiando durante el curso del levantamiento, en la sentadilla la extensión de la rodilla y la extensión de la cadera ocurren al mismo tiempo. Entonces aportan una igual contribución de todos los músculos del tren inferior durante todo el recorrido y al mismo tiempo. Así que la dificultad de la posición es debida más a una desventaja de tipo biomecánico que a una falta de activación muscular, como por ejemplo en el peso muerto. El sticking point en la dominada se observan principalmente en dos puntos: al principio del movimiento, cuando los brazos están estirados, y al final del movimiento, cuando la barbilla llega al nivel de la barra. En la posición inicial, los brazos estirados impiden que el bíceps se contraiga y que pueda contribuir a vencer la resistencia, y eso hace que el trabajo esté hecho solamente por los hombros y dorsales. Y por otro lado, en la posición final, como los bíceps ya están casi completamente contraídos y no tienen más capacidad contráctil, no pueden tampoco contribuir a vencer la resistencia. Y por lo tanto, aquí la fuerza solo puede venir de hombro y dorsales, pero sobre todo del trapecio, que son músculos más pequeños. El sticking point en los fondos depende de la amplitud del movimiento. Si por ejemplo los hombros bajan más del nivel de los codos al final del descenso, los brazos se encuentran en una situación de desventajas mecánicas y la fuerza viene solamente de los deltoides anteriores y pectoral menor. Si de otro lado el ángulo de los codos no bajas a menos de 90 grados, el sticking point puede ocurrir antes de la extensión de los brazos al final del recorrido. Es por esta razón que se ve a menudo gente no estirar los brazos del todo al finalizar el movimiento. Y es porque hacerlo de esta forma evita justo este tipo de sticking point, haciendo el ejercicio más fácil. Es una forma de hacer trampa, digamos, y es un error muy común porque hacer los fondos hay que bloquear los codos al final del movimiento. El curl de bíceps es un clásico ejemplo de cómo la biomecánica del movimiento puede generar los sticking points. Como ya sabrás, el movimiento del bicep curl es mucho más fácil en la mitad superior y más difícil en la mitad inferior, y eso es porque el par de torsión que la carga genera sobre la articulación del codo es mayor cuando el ángulo es mayor de 90 grados, así que la fuerza que el bíceps tiene que producir para vencer la resistencia es mayor en esta posición. Y es por esta razón que el sticking point en el curl de bíceps ocurre justo antes que el antebrazo llegue a un ángulo de 90 grados respecto al húmero. Una vez alcanzado los 90 grados, la resistencia empieza a disminuir progresivamente. Una manera bastante común de hacer trampa para evitar esta posición de desventaja es cuando se arquea la espalda al levantar la barra, cosa que vemos hacer bastante a menudo y seguramente lo hemos hecho nosotros también. Bien, ahora vamos a ver qué estrategias podemos implementar para enfrentar y vencer estos sticking points y seguir progresando y conseguir esta marca personal que vamos buscando. Pero primero de todo hay que aclarar una cosa bastante importante, o sea que cuando hablamos de sticking points no estamos hablando de cuando no puedes ni mover la barra o empezar el movimiento, o cuando tienes que hacer trampas para poder conseguir empezar el movimiento. En este caso es un problema simplemente de fuerza, y porque el peso es demasiado, tienes que bajar la carga, bajar el peso y seguir entrenando y conseguir ser más fuerte. Cuando hablamos de sticking points, hablamos de cuando tu técnica es impecable, que sí consigues mover la barra, empezar el movimiento, pero llegas siempre al mismo punto, llegas a un punto y estás a punto de superarlo, estás casi, pero no lo consigues. Entonces en este caso sí que vale la pena
hacer un trabajo específico para trabajar esta debilidad, este punto débil en concreto. La literatura científica en las ciencias motoras y varios autores del mundo del fitness recomiendan diferentes estrategias para superar este punto crítico. Vamos a ver un poco cuáles son las diferentes estrategias y cuáles son las desventajas, las ventajas y cuándo es mejor aplicarlas y cuándo es mejor no aplicarlas. Como hemos dicho, el sticking point ocurre cuando el peso que estamos levantando empieza a decelerar hasta pararse del todo. Entonces, un buen método para superar este punto crítico es aumentar la inercia y la aceleración al principio del movimiento para que el peso que estamos levantando conserve suficiente energía cinética para superar este punto de deceleración sin pararse. Y eso cuando la fuerza muscular por sí sola no es suficiente para superarlo. Voy a utilizar una analogía para aclarar este concepto. Imagínate un patinador que está lanzado hacia una cuesta. Si el patinete tendrá suficiente aceleración, el patinador será capaz de alcanzar la cima de la cuesta y continuar su recorrido. Si no tiene, el patinador se parará antes de la cima y volverá atrás por la ley de gravedad. Y si has notado, eso se parece mucho al gráfico de la curva de la velocidad que hemos visto al principio. En la curva de velocidad, el principio del sticking point corresponde al principio de la cuesta y el punto máximo de deceleración a la cima de la cuesta. Para conseguir esta mayor inercia, podemos trabajar de forma explosiva. El entrenamiento explosivo consiste en levantar un peso lo más rápidamente posible. Cuando trabajamos de esta forma, o sea, en velocidad, normalmente utilizamos una carga que es menor de lo habitual. Estamos hablando de un 50-60% de una RM, o sea, pesas ligeras o moderadas. O sea, el enfoque del ejercicio no es en la carga, en el peso que levantamos, sino en la rapidez con la cual levantamos el peso. Normalmente podemos trabajar los mismos ejercicios que estamos acostumbrados con menos carga e intentando enfocar en la velocidad, pero también podemos hacer ejercicios utilizando material que permite mover el peso sin causar impacto en las articulaciones, como el balón medicinal. Y ese es un entrenamiento que también va muy bien. Esta manera de entrenar mejora la eficiencia del sistema nervioso central de activar múltiples neuronas motoras a la vez, un concepto llamado ratio de desarrollo de la fuerza, o RDF. El entrenamiento explosivo está indicado cuando tu sticking point se encuentra al principio del movimiento. Y eso es lo típico por ejercicio como por ejemplo el press de banca, el peso muerto, la sentadilla, también la dominada. También si tienes la tendencia a mover los pesos lentamente, como por ejemplo los que han entrenado hipertrofia, el clásico entrenamiento de hipertrofia toda la vida, pues entonces sí que te haría bien hacer un poco de entrenamiento en velocidad. El entrenamiento isométrico consiste en mantener una carga en el mismo punto, en la misma posición, durante el mayor tiempo posible. Este tipo de trabajo produce contracción y tensión muscular en ausencia de elongación o acortamiento de las fibras musculares. La ventaja de entrenar de forma isométrica es que permite utilizar cargas que son un poco superiores a las que se utilizan normalmente. Y este va muy bien porque nos permite desarrollar fuerza justo en el punto donde tenemos más debilidad. De otro lado, no todos los ejercicios son adaptos, se pueden beneficiar de este tipo de entrenamiento. La clave es que tú puedas utilizar una carga más alta de lo habitual, un 5-10% más alta de tu carga máxima habitual, sin que esto pueda comprometer tu técnica o que haya riesgo de lesiones. Por ejemplo, un isométrico en peso muerto obviamente no es posible. En otros ejercicios como el press de banca sí que podemos trabajar de forma isométrica, pero necesitamos algo que sujete el peso o alguien que nos ayude para evitar que el peso nos caiga en el pecho. Acuérdate también que el trabajo isométrico no desarrolla fuerza durante todo el recorrido articular, sino solo en la porción donde estamos haciendo el esfuerzo.
Así que es importante que identifiques bien el punto donde ocurre el sticking point. Y ten en cuenta que el sticking point no se encuentra donde ocurre el fallo, sino un poquito antes. Por ejemplo, en el press de banca, si el fallo ocurre cuando los codos están a un ángulo de 90 grados, tu sticking point se encuentra un poquito antes, o sea, cuando los codos están entre 60 y 90 grados. Si no eres capaz de identificar exactamente dónde ocurre el sticking point, una buena solución es restringir el recorrido a la porción donde ocurre el fallo. Por ejemplo, hacer solo la mitad inferior del press de banca o la mitad inferior del curl de bíceps. Eso es ideal para mejorar y reforzar los puntos débiles, aunque eso funciona mejor en algunos ejercicios que otros, dependiendo del recorrido que decidas utilizar. Por ejemplo, hacer mitades para abajo de bíceps curl nos permite trabajar la zona más débil sin complicar la ejecución del ejercicio. Pero de otro lado, hacer mitades para abajo de sentadilla puede ser extremadamente duro y necesita la asistencia de alguien o el soporte de algún aparato. O si no, tenemos que bajar la carga y eso no nos aporta la ventaja que vamos buscando. También para peso muerto puede ser una estrategia hacer un parcial al principio del ejercicio para trabajar también al mismo tiempo la explosividad. Y también para trabajar el final del recorrido, cuando bloqueamos la cadera, podemos poner un soporte debajo y hacer solo la parte final. Y eso tiene la ventaja también que podemos utilizar más carga de lo que utilizamos normalmente. Otra estrategia sería implementar una desventaja biomecánica antes del sticking point. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos peso muerto con déficit, o sea, desde una superficie elevada, o cuando hacemos sentadillas más profundas de lo que hacemos habitualmente. También se puede aumentar la desventaja después del sticking point, donde normalmente hay una ventaja mecánica. Un buen método es utilizar las cadenas o unas gomas, por ejemplo en las sentadillas. Aquí el sticking point será, de lo contrario, el punto más fácil de recorrido, mientras que el recorrido para arriba será progresivamente más duro debido a la resistencia de la goma. Un entrenamiento específico consiste en hacer ejercicios complementarios que trabajen aquellos grupos musculares o músculos donde tenemos más debilidad durante los ejercicios principales. Si por ejemplo tu rendimiento en press de banca se ve afectado negativamente por una debilidad específica en los tríceps que tú has identificado, entonces sí que tiene sentido hacer ejercicios complementarios para reforzar los tríceps, como por ejemplo la extensión de codo. Pero esta estrategia no te la recomiendo a no ser que tú hayas identificado muy bien y tengas muy claro dónde se encuentra la debilidad muscular en un ejercicio específico. Aislar un músculo específico en un ejercicio complejo como puede ser la sentadilla o el peso muerto, en los cuales están involucrados múltiples grupos musculares y donde el par de torsión, la palanca y los ángulos articulares cambian constantemente durante el movimiento, no es cosa fácil. Pero sí que es cierto que hay otras debilidades que son más fáciles de identificar, como por ejemplo cuando fallamos un press de banca justo antes del bloqueo de codo, esto denota una debilidad específica en los tríceps. Y también otro ejemplo, cuando la rodilla se va para adentro durante un sticking point en una sentadilla, eso indica una debilidad del glúteo medio. Pero en conclusión, esta estrategia yo la recomiendo solo si estás muy seguro y sabes lo que estás haciendo. Bueno, estas son las técnicas principales para poder superar los sticking points. Dicho esto, hay que precisar que antes de todo tienes que asegurarte que tu técnica sea impecable y también que trabajes sobre tu fuerza. Una vez que tengas esto y sigues estancado, entonces sí que vale la pena que analices un poco el ejercicio, el movimiento, ver dónde fallas y si fallas siempre en el mismo punto, trabajar sobre estos puntos débiles y ahí verás que vas a poder superarlo y seguir progresando. Yo no te recomiendo que implementes todas las estrategias, sino eliges la que según el movimiento, la biomecánica y el ejercicio, lo que te vayan mejor. También sí que puedes intentar diferentes y ver lo que a ti te funciona, pero no hace falta hacerlas todas y solo implementarla una o máximo 2 veces a la semana
en un día, digamos, de carga más bajas. O sea, si por ejemplo el día que trabajas tu fuerza máxima, no vas a implementar una de estas técnicas. Un día que tienes un día más bajo, de intensidad más baja, entonces sí que vale la pena. Bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya sido útil y que te sea útil en el futuro para poder conseguir tus metas y llegar a tus objetivos. Espero que tengan un buen día y nos vemos a la próxima.